Bueno, les saludo. Mi nombre nuevamente es Reverendo Miguel Ángel Núñez. En el día de hoy les saludo desde Punta del Este, Uruguay, con nuestro seminario y nuestra escuela de teología, Academia de Biblia y Teología Martín Lutero. Nuestros programas de teología y Biblia son generalmente en español, pero estamos haciendo algunas charlas, perdón, generalmente son en inglés, pero estamos haciendo algunas charlas en español en los últimos meses para ampliar, para dar a conocer diferentes tradiciones e historia de la iglesia cristiana a lo largo de los tiempos. Hoy tengo a un muy buen amigo mío, a un amigo que conozco hace varios años, cuando tuve la bendición de ser pastor en Valparaíso y en Viña de la iglesia luterana, y allá conocí al reverendo Jorge Suez, que nos va a acompañar en el día de hoy con su charla sobre canto bizantino, historia y teología. Mi querido reverendo Jorge Suez es sacerdote ortodoxo. Él es licenciado en teología del Instituto de Teología San Juan Damasceno, de la Universidad Balamant en Trípoli, en el norte del Líbano. Allá estudió nuestro querido Jorge. Es casado con Vivian Abumor y tiene sus hermosos hijos, Dalal, Nassim, y él es párroco de la Iglesia Ortodoxa de Viña del Mar. Así que les saludo también a los que se conectan desde la parroquia. ¿Mm? Un abrazo para cada uno de ustedes. Muy bienvenido, reverendo Jorge. El micrófono es suyo y le dejo la palabra para usted. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde estén conectados. Agradecemos la concurrencia y, y espero que esto sea un momento de bendición. Nosotros, en general, con mi hermano Miguel, siempre consagramos todos estos momentos a la gloria del Señor y esperamos que este momento también sea, sin duda, un momento para la gloria del Señor y para conocer un aspecto bastante desconocido y poco explorado, que es la música bizantina. Así que, sin mayor dilación, porque tenemos mucho que tratar, vamos a hoy día hablar del canto bizantino, ¿cierto? Un poquito de historia, teología y práctica también, así que eh, iniciamos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que el Señor bendiga y para que el Señor haga fructificar todo este conocimiento en nuestros corazones, primero en nuestra mente y después en nuestros corazones, para poder servirlo mucho mejor a Él. Vamos hoy día a hablar del canto bizantino, como dije, una disciplina poco explorada, por lo menos en Latinoamérica, y muy poco desarrollada, ¿cierto? Así que vamos a hablar un poquito de la historia del canto bizantino, y que tiene que ver con un poquito la definición del canto bizantino, aunque suene un poco de pelogrullo. Es la expresión musical utilizada por la Iglesia Ortodoxa en su liturgia, ¿cierto? De tal forma de que eh, se conoce como e identifica, ¿cierto?, a la Iglesia Ortodoxa muy claramente en su liturgia y en todas sus celebraciones. ¿Por qué? Porque tiene eh, una, un estilo bastante reconocible y diferenciado de el resto de las tradiciones musicales. Así que desde ese punto de vista es posible de que al escuchar cualquier pieza musical, tal como uno identifica música clásica o música moderna o pop, ¿cierto?, pueda identificar en las primeras notas lo que es el canto bizantino. Ahora, las características del canto bizantino que aloja la Iglesia Ortodoxa, ¿cierto?, es una música sin instrumentos, es exclusivamente vocal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se considera de que la voz humana es la que alaba al Señor y adora al Señor en el canto, debido a que en nuestra Iglesia Ortodoxa está muy clara la definición de que el que canta ora y el que ora canta, de tal forma que se produce una simbiosis ahí de el cantor o los cantores. Cuando están cantando no están simplemente interpretando una pieza musical, sino que están alabando al Señor. ¿Por qué? Porque se ha producido
y lo vamos a ver, ¿cierto? Después los ejemplos prácticos, una unión bastante mística entre lo que es el texto con la música, es decir, el texto acompaña a la música y la música acompaña al texto. Es un estilo monódico porque en general nosotros no utilizamos lo que tradicionalmente se conoce como la polifonía, tan utilizada en Rusia, por ejemplo, Ucrania, Rumania, que la verdad es que ellos han desarrollado otro estilo basado en la música bizantina, pero más conectado con la música clásica occidental. Recordemos que en Rusia, por ejemplo, hay grandes autores, ¿cierto? Hay grandes compositores que han compuesto música bizantina en ese carácter polifónico, cosa que en general no tiene la música bizantina. En general, la música bizantina eh, utiliza el idioma griego, ¿cierto?, como su herramienta litúrgica. ¿Por qué? Porque basa todos los cantos, y esto debido a su origen ya en el siglo segundo o tercero, como vamos a ver, en la versión griega del Antiguo Testamento, que se llama Septuaginta. La Septuaginta aparece en el siglo II, III, II, segundo, tercero, antes de Cristo, debido a que las comunidades judías que vivían en la diáspora, norte de África principalmente, no comprendían el idioma hebreo en el cual estaba escrito el Antiguo Testamento, conocido para ellos como la Torá. Por lo tanto, apareció una traducción del Antiguo Testamento al idioma griego que se llama Septuaginta, debido a que la tradición dice que fueron 70, de ahí viene su abreviación LXX, como 70 en número romano, debido a que fueron 70 traductores, ¿cierto? Que la tradición dice que se encerraron en parejas, ¿cierto? De a dos, y las 35 versiones que produjeron estos hombres fue la misma calcada. Entonces hay un tema importante eh, que, repito, está basado en la tradición de la iglesia y que produjo un texto griego para que las comunidades hebreas pudiesen comprender el mensaje de la Torá en sus ritos, ¿cierto? Y en su aprendizaje. Ahora, esta Septuaginta, este dato es importante, lo toma San Jerónimo al siglo III y hace una traducción al latín. Y esa traducción se llama la Vulgata, que viene de vulgo, de pueblo, porque era una traducción entregada para que la gente común y corriente pudiese comprender, de tal forma, ¿cierto?, de que ahí marcamos una especie de dos caminos, ¿cierto? La Iglesia Ortodoxa se basa en la Septuaginta, y nosotros cuando obviamente hacemos estudios de la Sagrada Biblia, tomamos el Antiguo Testamento en griego y en hebreo, ¿cierto? Pero para manipularnos con este tema de los estudios bíblicos y también con el canto griego, ¿cierto? Que procede de todo el vocabulario que produjeron estos hombres en la Septuaginta. Ahora, es necesario destacar de que los primeros siglos fueron un proceso fundacional donde se empieza a estructurar porque no existía la música bizantina eh, y empieza a florecer un poco el tema de los himnos religiosos al amparo, como dije, del idioma griego, que fue principalmente, destacaron tres hombres muy importantes. Efrén el Sirio, que compuso una serie de poemas teológicos. Efrem tiene bellos poemas a la Virgen María y tiene también una cosa muy importante que está en nuestra liturgia, que es su oración que nosotros oramos en tiempo de Cuaresma, una oración que nos llama a la contrición y nos llama al arrepentimiento. Rápido para decirla, ¿cierto? Esta oración dice: Señor y soberano de mi vida, líbrame de espíritu de indolencia, vanagloria y palabra inútil, y concede a mí, tu siervo pecador, el espíritu de castidad, pureza, paciencia y amor. Sí, Rey mío y Dios mío, concédeme a conocer mis faltas y de no juzgar a mis hermanos, porque eres bendito por los siglos de los siglos. Y esta oración nosotros la tenemos en nuestra liturgia, como dije, en Cuaresma, que la realizamos en cada estrofa, hacemos una gran postración, nos arrodillamos y ponemos la frente en el piso y nos volvemos a levantar, porque está integrada en lo que es el ambiente de la Gran Cuaresma, ¿cierto? Donde la Iglesia nos llama a la contrición y al arrepentimiento para poder celebrar con la mayor gloria posible la resurrección del Señor. Tenemos a Romanos, el melodista también, que fue un hombre muy importante porque produjo muchos textos musicales, es decir, hay una gran
Se perdió mucho material de romanos, pero también quedó en la tradición musical, ¿cierto? Que se fue pasando de cantor en cantor y de compositor en compositor, fundando ciertas bases de la música que sirvieron para desarrollarla posteriormente. Y tenemos a Juan Damasceno, ¿cierto? Que ya vamos a hablar un poquito de él porque fue un hombre que estructuró lo que hoy día conocemos como los 8 modos o las 8 melodías bizantinas. El origen de la música bizantina son bastante antiguos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están vinculadas con la antigüedad cristiana, ¿cierto? Como recién nombramos, tiene un periodo fundacional, es decir, de estructuración y de cuando adquirió el carácter en los siglos segundo y tercero después de Cristo, ¿cierto? Y se produce también este proceso de sincretismo muy importante, porque la música sirvió para producir una simbiosis, una mixtura del pensamiento teológico, porque el texto habla teología, ¿cierto? La música también es igual que el ícono. El ícono es teología pintada y la música bizantina es teología cantada, de tal forma que este pensamiento teológico inundó la liturgia, inundó el arte, ¿cierto? Al comienzo la iglesia no tenía íconos, sino que tenía mosaicos en las iglesias, y quien haya estado, por ejemplo, en iglesias antiguas como Santa Sofía, se va a dar cuenta de que en Santa Sofía todo prácticamente son mosaicos y también se produjo una fuerte literatura, no solamente musical, sino que teológica, orientada hacia la música. Tenemos estos antecedentes muy antiguos, ¿cierto? Que eh, tenemos material musical procedente de la Grecia antigua, ¿cierto? Y también en el área de Siria-Palestina, porque en el área de Siria-Palestina se empezó a aparecer lo que era el movimiento monástico, los monasterios con comunidades de monjes, que ellos fueron los que, en definitiva, fueron paulatinamente y a través de los años y los siglos, estructurando lo que hoy día conocemos como el área de la liturgia ortodoxa. Debido a que el monje está en un monasterio, ¿cierto? Está encerrado y está practicando lo que es la liturgia, la oración, el arrepentimiento, pero fue en esos centros, en los monasterios de Siria y Palestina, donde se empezó a configurar lo que es la liturgia ortodoxa, el canto bizantino, lo que es el ciclo de oraciones, ¿cierto? Hasta llegar, actualmente tenemos un ciclo de 7 oraciones diarias, y todo esto es cultura monástica que nos heredaron los monjes de Siria, Palestina, el norte de África, Egipto, ¿cierto? Y lo más importante de todo esto es que eh, la herencia de la Grecia antigua se produce a través de Alejandro Magno, que en el siglo III antes de Cristo, siglo IV antes de Cristo, ya se había configurado como el mayor imperio y el más grande emperador de la historia del ser humano. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, él, a través de su campaña, ocupa desde Grecia hasta la India, ¿cierto? Un extenso territorio. Y en segundo lugar, que es lo mucho más importante, Alejandro lo que quiso hacer fue rescatar la herencia cultural de la Grecia antigua. Es por eso que desde el punto de vista arquitectónico, por ejemplo, en el tiempo de Alejandro se fundan muchas ciudades, como Antioquía, por ejemplo, como muchas ciudades del Medio Oriente, Alejandría, y él lo que hace es rescatar, hay una resurrección, un renacimiento de la filosofía de los primeros filósofos griegos, y se empieza a mezclar, ¿cierto? No solamente el arte griego, sino que también la música griega antigua. Y es por eso que ya tenemos en el siglo III una configuración muy importante con estas dos herencias, que son la herencia monástica y la herencia de la Grecia antigua a través de Alejandro Magno. Muchas veces, y es por esto que muchas veces se acusa un poco a la Iglesia Ortodoxa de tener ritos muy largos. Y claro, los ritos muy largos es porque provienen de esa fuente monástica donde los monjes están prácticamente todo el día orando, ¿cierto? Eh, Actualmente los monjes rezan aproximadamente 10 o 12 horas al día y con mucha manifestación de vigilias. Las vigilias son oraciones que duran desde las 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana, donde se hace todo el ciclo litúrgico de las 7 oraciones en ese momento para
grandes ocasiones, para conmemorar grandes santos, y es por eso que hemos recibido esto no de un comité litúrgico, no de un grupo de notables, sino que de una tradición histórica que parte, obviamente, con el cristianismo y se extiende a través de la historia, naciendo de los monasterios y adquiriendo una práctica que fue muy importante porque en definitiva no es la práctica de la ciudad, no es la práctica de la civilidad, sino que la práctica de la vida monástica que está orientada principalmente a la búsqueda del Señor, ¿cierto? Como un todo. Ahora, las primeras expresiones musicales, obviamente, que nacen del culto judío, ¿cierto? Porque la primera comunidad es una comunidad de judíos. Tenemos para ahí en los evangelios una pequeña señal de que el Señor Jesús, después de la última cena y antes de salir al jardín, al huerto de los olivos, canta en el Salmo, ¿cierto? Entonces, esta manifestación, este, este aspecto de la última cena es muy importante porque nos dice que la última cena estaba enmarcada dentro de una liturgia que exigía ciertos elementos, como por ejemplo el canto final, que era un salmo. Ahora, obviamente que empieza a caminar la primera comunidad cristiana. Al comienzo no sabían perfectamente si eran judíos, si eran una secta, si eran una cosa diferente, de tal forma de que tenemos ya a comienzo del siglo segundo una diferenciación muy clara de una comunidad completamente nueva, ¿cierto? Los herederos del Evangelio de Jesucristo. Tenemos en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, la mención de que en Antioquía los seguidores del camino o los seguidores de Jesús o los nazarenos fueron llamados cristianos, y esto es muy importante porque nos remite al Cristo, ¿cierto? Y el Cristo como una figura muy importante del Antiguo Testamento, que es el ungido de Dios, que viene a operar la salvación y viene a entregar al mundo una posibilidad que hasta antes de Cristo no era cierta. Ahora, se empiezan a crecer las comunidades y se empiezan a mezclar, como es obvio, ¿cierto? Por este tema de la culturización, se empiezan a mezclar la música, la naciente música bizantina, ¿cierto? Como se empieza a mezclar con aspectos del ambiente, ¿cierto? Que son manifestaciones paganas, ¿cierto? Y que fueron, entre comillas, bautizadas porque se les dio un carácter cristiano, ¿cierto? A estas manifestaciones. El ejemplo más claro es la determinación de la fiesta de la Navidad del día 25 de diciembre, que muchos de ustedes saben que ese día se realizaba el Festival de las Saturninas con una adoración al sol. La iglesia no vio con buenos ojos este festival pagano con excesos y con incivilidades, de tal forma que se determinó, como no se sabía la fecha de nacimiento de Cristo, no había registro civil en aquella época, y se dijo, en aquel día del 25 de diciembre vamos a celebrar la fiesta del nacimiento de Jesús, ¿cierto? Y a partir de esa determinación, ¿cierto?, es que se construye lo que es el calendario litúrgico. Es decir, tenemos el 25 de diciembre la fiesta del nacimiento de Cristo, tenemos el 25 de marzo la Anunciación, 9 meses antes, ¿cierto? Cristo nace el 25 de diciembre. El 1 de enero celebramos la fiesta de la circuncisión, 8 días después. Y después el 2 de febrero tenemos la presentación del Señor al templo, de tal forma de que al determinar una fecha fija, ¿cierto?, para el nacimiento de Cristo, se empieza a construir el calendario y por lo tanto empiezan a aparecer las fiestas litúrgicas, las fiestas mayores que tienen que ver con la vida del Señor. Ahora, con respecto a la teoría musical, ¿cierto?, que es la notación musical bizantina, en este periodo tenemos una notación antigua que venía del tiempo de la Grecia antigua, que lamentablemente no tenemos vestigios de aquello, porque no quedó nada, debido a las invasiones, debido a destrucción de bibliotecas, ¿cierto? Y una serie de aspectos más que no nos permiten comprender cómo era la música bizantina antigua, sino que ya tenemos que esperar a las posteriores reformas de la música con introducción de nuevos sistemas de notación. Ahora, desde el punto de vista de la evolución de la música bizantina, tenemos un periodo muy importante, que es cuando se expande la música bizantina,
que está entre el siglo V y el siglo IX, ¿cierto? Que es cuando adquiere realmente el carácter de la himnografía griega. Es decir, los himnos griegos empiezan a llenar la música bizantina, la naciente música bizantina, y empiezan a aparecer también esto de los poetas músicos, ¿cierto? Que son gente que escribía poemas que van a servir para desarrollos posteriores. ¿Por qué? Porque el poeta lo que escribe es en métrica y en rima. Y en nuestra iglesia ortodoxa, en idioma griego, los cantos están todos escritos en métrica y en rima, de tal forma de que es posible establecer moldes de canto, ¿cierto? En griego estamos hablando, para decir este canto se canta de esta forma, ¿cierto? Entonces tiene ese canto que está determinado de la forma poética, tiene una métrica, tiene una rima, pero también tiene algo muy importante que tiene que ver con cómo se canta ese himno o esa antífona. Entonces, muy importante porque el poeta músico le dio orden, ¿cierto? Le dio orden a la música, le dio estructura y también le empezó a dar esto que es la escolástica musical, que empezó a desarrollarse con los moldes de canto, que fueron muy importantes porque actualmente, por ejemplo, el cantor cuando va a cantar un himno, ¿cierto? Dice está en tal modo, pero abajo dice el molde. Se canta en el molde tanto. Entonces así le permite eh, poder hacer calzar la música perfectamente. ¿Por qué? Porque la música va con la partición silábica del texto. Entonces es muy importante porque eh, te demarca las zonas donde hay que alargar y las zonas donde hay que apurar el canto. Dejé a San Juan Damasceno, que lo nombré recién, en el siglo VI-VII, porque Juan Damasceno es un hombre, es un erudito de la Iglesia Ortodoxa muy importante. De hecho, la Facultad de Teología en el Líbano está consagrada a su nombre, San Juan Damasceno. ¿Por qué? Porque él hizo la estructuración musical teórica de los 8 modos, o las 8 melodías, o las 8 formas de cantar que tenemos hasta el día de hoy en la música bizantina. ¿Por qué? Porque él crea un libro que se llama Octoicos. Octo es 8, icos es modo o melodía. Entonces, que es un libro que ocupamos hasta el día de hoy. San Juan Damasceno también escribió mucha liturgia. De hecho, hay textos litúrgicos que nosotros hoy día ocupamos en el oficio de funeral del cristiano cuando fallece. Tenemos textos de San Juan Damasceno y tenemos todos los cánones de la resurrección que también están influenciados por San Juan Damasceno. En la música bizantina hay 4 modos. Modo significa melodía, es una forma de cantar, una estructura musical determinada, que son el modo 1, el modo 2, el modo 3 y el modo 4, que en notación bizantina se conocen por la letra alfa, beta, gamma y delta, las primeras 4 letras del alfabeto griego. Los otros 4 modos que nos quedan, que son el 5, 6, 7, 8, se llaman modos plagal, o primos, o hermanos, o relacionados. ¿Por qué? Porque están tomados del modo original con un cambio en la llave de entrada y en la escala que ocupan. Lo vamos a ver con detalle un poquito más adelante. Entonces lo importante es saber que en la música bizantina tenemos 4 modos principales, de los cuales se desprenden los otros 4 para hacer los 8 modos, ¿cierto? Como lo determina San Juan Damasceno. Tenemos el modo original y el modo plagal. Ahora, tenemos un acontecimiento muy importante para la Iglesia Ortodoxa, que es la caída de Constantinopla en el siglo XV, cuando cae bajo los turcos otomanos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este acontecimiento provocó de que la música que se estaba desarrollando muy ricamente, ¿cierto? Adquirió un estilo muy sobrio, ¿cierto? Y este estilo sobrio proviene de la tragedia que vive la Iglesia Ortodoxa con la caída de Constantinopla y la ocupación no solamente de la ciudad, sino que también de la Iglesia Patriarcal de Santa Sofía, que está en Estambul. Y no solamente toma este modo silábico, de decir en cada sílaba una nota, ¿cierto? Entonces un canto bastante rápido, de tal forma de que se produce esta tristeza, esta congoja por la caída de Constantinopla,
Posteriormente, ¿cierto? Van a aparecer, después de la caída de Constantinopla y una vez avanzando la historia, va a aparecer el carácter calofónico de la música bizantina. Caló viene de kalos, que es bonito, hermoso, y fónico de foní, que es la voz. Entonces, esto se va enriqueciendo principalmente por la influencia del barroco en Europa, ¿cierto? Recordemos que los turcos llegaron hasta las puertas de Viena y estaban por toda Europa, hasta el Medio Oriente, de tal forma que hay un traspaso en la música bizantina que empieza a alargar las frases musicales. Entonces aparece un sistema de canto, una forma de canto, que es que una sílaba, ¿cierto? Una sílaba o una letra podía corresponder a una frase musical completa. Se empiezan a alargar, ¿cierto? Y que esto es muy característico en el día de hoy. El que ha escuchado música bizantina es lo que se conoce como el famoso tirirem o terirem, que es decir una palabra que no tiene significado terirem en dos, tres párrafos de música. Entonces alargan teriré y están alargando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la música, debido a la aparición de los turcos y la caída del Imperio Bizantino, que es donde la iglesia realmente adquiere su esplendor como iglesia cristiana asociada al imperio, ¿cierto? Y adquiere toda la belleza del imperio, ¿cierto? La iglesia, de tal forma que no solamente la ropa eclesiástica, sino que los edificios eclesiásticos, la música y toda la manifestación cultural adquiere belleza del imperio, tal como lo hace posteriormente la iglesia rusa, que adquiere toda la belleza y la magnanimidad del imperio, del imperio ruso le otorga el zar. Tenemos una persona muy importante que es Ioannis Koukoudélis. Ioannis Koukoudélis es un hombre que reforma la música bizantina y la gran reforma que produce es que le da la notación musical actual que nos permite comprender y cantar los textos que estamos cantando. Y él también lo que hizo fue darle esta cosa fantasiosa, de tal forma de que Ioannis produjo muchos cantos que no tienen un texto litúrgico, sino que son sílabas alargadas sin un significado, simplemente por la belleza de cantar algo bonito. No sé si me explico bien. El texto fue desapareciendo para darle lugar a la música como una expresión bella de un canto magnánimo, ¿cierto? Que eleva el espíritu, pero sin la necesidad de que tuviese un texto que explicara o que manifestara algo de el rito o la teología que se estaba cantando. En el siglo XVIII hay un nuevo florecimiento con tres Pedros: Pedro Lampadarios, Pedro de Bizancio y Pedro Erequetis, que son hombres que tomaron la herencia de Ioannis Koukoudélis, ¿cierto? Y son en general grandes compositores, ¿cierto? Y son hombres que interpretan la música bizantina antigua de la época fundacional, ¿cierto? Y le dan este carácter de modernidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos una interpretación, ¿cierto? De la música antigua y que se fue vinculando más con el carácter griego de la música. Entonces empezaron a aparecer en este tiempo ya los textos, ¿cierto? Se deja atrás a Koukoudélis y empieza a aparecer la música con un texto porque se consideró importante que la música expresara una idea teológica o una idea de piedad, ¿no? De tal forma de que los textos vuelven a aparecer en la música y se empieza a cantar teología. Entre los siglos XIX y siglo XX, recordemos que a mediados del siglo XIX Grecia se independiza del Imperio Turco y aparece un carácter nuevo, ¿cierto? Pero antiguo, en que en Grecia se revitaliza la tradición antigua que había estado presente en el siglo II, III, IV, ¿cierto? Y se simplifica la notación musical de forma que se pueda comprender y se pueda leer fácilmente. Ya vamos a ver algunos ejemplos de notación musical bizantina
que le dieron los compositores y los cantores en Grecia, sobre todo, ¿cierto? Una vez que estaba independizado, recordemos que el resto del territorio turco otomano no estaba independiente. eh, Recién el Medio Oriente, segunda mitad del siglo XX, adquirió su independencia. Independencia un poco relativa porque cayeron bajo las manos de los ingleses y los franceses con protectorados. Pero como Grecia se independiza, está toda esta revitalización de la música antigua, la tradición, la costumbre, y también, como dijimos que es muy importante, la notación se hizo muy simple. ¿M? Se hizo muy simple de tal forma de que vamos a ver cómo la música bizantina se canta con signos bastante simples. Ahora, en general, las formas de interpretación son dos. ¿M? La primera forma es un saltis o cantor, que es una persona que ustedes muchas veces ven, si el que vea videos griegos, va a ver que en la silla del cantor, que tiene una silla elevada al lado del trono del obispo, hay un hombre que está cantando solo, ¿cierto? Con apoyo de lo que se llama la nota pedal, ¿cierto? Y la segunda forma es un coro tradicionalmente masculino, ¿no? Actualmente, esto de tradicionalmente masculino se ha ido perdiendo porque ha ido ganando la presencia de la mujer en los coros. Ya en los países tradicionales, Rusia, Grecia, Medio Oriente en total, hay coros completamente femeninos. Hay cantoras, mujeres que tienen una excelente interpretación de los cantos ortodoxos. Eh, y aquí también es importante notar que, por ejemplo, en los monasterios de monjas son las monjas las que cantan, ¿cierto? Entonces, esta tradición escondida de las mujeres monjas cantando se ha empezado a abrir de tal forma que hoy día tenemos una amplia gama de cantoras bizantinas y coros bizantinos, ¿cierto? De que le han dado refresco a la música, porque en general los hombres cantan un poco más bajo, un poco más más grave. Eh, eh, ¿Por qué? Porque siempre la música bizantina no es exaltativa, ¿cierto? No es una música que uno pueda pararse a aplaudir y a saltar, porque tiene un carácter místico y recogedor, porque la música invita a la oración, invita al encuentro con el Señor, de tal forma de que no hay manifestaciones de grandes melodías musicales, ¿cierto? Que suben y bajan, y principalmente esto está destacado por la presencia del ison. El ison en griego es la nota pedal que se conoce como se conoce en Occidente y que es una nota que va pareja en un tono muy bajo, muy grave y que va acompañando la melodía que está haciendo el cantor o la cantora. Es importante que la nota pedal, por ejemplo, vaya acompañando la melodía, porque hay muchas veces que la nota pedal cambia dependiendo del el tono de la frase o del color de la música. Por eso tiene que ir bajando porque tiene que acompañar a esta especie de difonía para que no suene en forma tosca. Ahora, si me acompañan a ver, aquí tenemos que una partitura muy antigua, ¿cierto? Debe ser del siglo XVI, XVII, que está manuscrita, está escrita a mano, como pueden ver, hay símbolos. Para poder cantar una partitura bizantina, tenemos que fijarnos, en primer lugar, en el título que dice hijos, que significa tono o modo, ¿cierto? Y después la indicación de qué modo es este. En este caso, este es el modo uno, ¿cierto? Que es un canto de la víspera, Señor a ti he clamado. Este es un pedacito de la partitura, ¿cierto? Y como van a ver, son símbolos que vamos a explicar en un ratito más que esto no es una nota. ¿M? Tenemos acá un cherubicón que hace el himno de los querubines, ¿cierto? Que también tiene la llave. En este caso es eh, es un modo, es un modo 4, ¿cierto? Y también tiene el inicio con, con una manifestación artística de manuscrito y con signos, ¿cierto? Que ya vamos a ver de qué se tratan estos signos. Aquí está un poquito más claro, ¿cierto? Entonces volver atrás. Aquí, por ejemplo, me dice que es el tono 4. Este signo que está acá, yo no sé si se ve el cursor que estoy moviendo. O Sí se ve. sí se ve, ya. Porque hay un lápiz acá, me parece, ¿no?
Aquí hay un puntero. Aquí, por ejemplo, se ve, no, bueno, aquí se está viendo la letra principal, que es N, ¿m? Y este signo que está acá, que ustedes ven acá, es un signo que no me dice que es una nota, sino que me dice cuánto tengo que subir o bajar de la nota original. La nota original, como es un modo 4, es un, es un mi, ¿cierto? Entonces, este signo no me dice una nota. Este signo me dice cuánto yo subo o bajo con respecto a la llave que está aquí arriba, que me dice que esto empieza en un mi. Por lo tanto, esta nota me dice mantengo el ni. Esta nota me dice subo una nota. Esta me dice subo una nota. Esta me dice bajo una nota. Esta me dice subo dos. De tal forma que aquí, repito, no hay signos, no hay notas musicales, sino que hay indicaciones de cuánto subir o cuánto bajar, ¿cierto? Entonces el cantor se fija en esta llave que está acá y después la primera nota y este signo le dice cuánto ir subiendo. Por lo tanto, aquí tenemos una, una importante tarea de solfeo, ¿cierto? Los músicos cuando van a preparar una pieza musical, primero la solfean de tal forma de determinar qué hay aquí, porque aquí, por ejemplo, este pequeño signo es un signo de velocidad, porque me dice que este ganchito que está acá, que mantiene la nota anterior, toma dos tiempos, ¿cierto? Este ganchito que está acá, no sé si lo pueden ver, por ejemplo, que se llama gorgón, que está acá, este ganchito me dice que estas dos notas son medio tiempo. ¿M? Y así, ¿cierto? Cada símbolo tiene su significado en velocidad y se le agregan los símbolos de tiempo. Pueden, un modo bizantino puede una nota partirla en dos tiempos, o en tres tiempos, o en un tiempo y medio tiempo, ¿cierto? Y todo esto se anota con puntitos y estas señales que están acá. Esta partitura que está ahí es una partitura hecha en computador, porque ustedes saben que la modernidad nos ha llevado a hacer el font de música bizantina, por lo tanto esto todo está todo construido en el computador, de tal forma que tú puedes escribir la música, ¿cierto? La nota, la línea musical y abajo también en la misma computadora escribir lo que son la letra, ¿cierto? O el texto. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros tenemos sube 4, no tenemos la llave porque no estaba la llave, pero pongámosle que es un parte en un do, esto sube 4, mantiene uno, mantiene uno, mantiene uno y sube 5. Este mantiene y este baja uno con un símbolo de dos tiempos para esa nota. Entonces, repito, para fijar, una partitura bizantina no dice qué nota es, sino que te dice qué tipo de cuánto sube o cuánto bajas o mantienes respecto al anterior. ¿Mm? Bien. Ahora vamos a ver un poco los modos. Aquí también tenemos una partitura griega muy bonita. ¿Por qué? Porque los griegos con el tiempo fueron, cuando hablamos de este renacimiento de la música en el siglo XVIII, XIX, XX, empezaron a insertar algunas manifestaciones de arte, ¿cierto? Grabados y ¿cómo se llama esto? De hacer dibujos, de tal forma de que, si ustedes se fijan en la K, por ejemplo, de Kyrie, también está adornada. Aquí en este caso tenemos la llave, ¿m? Y el signo musical. Bien, la, la escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, en griego se dice ni, pa, vu, ga, di, que, zo. Entonces, no es el do, re, mi, fa, sol, sino que es ni, pa, vu, ga, di, que, zo. Ni, pa, vu, ga, di, que, zo. Y esa es la escala musical en notación bizantina. De tal forma de que cuando nosotros hablamos del modo uno y esto ya para entrar en lo que son los modos bizantinos, el modo uno, el primer modo, es una melodía que comienza en el re, que en modo bizantino se llama el pa. ¿M? Recuerden, ni pa.
comienza en re y es una melodía que en general habla de mucha calma y tranquilidad, ¿cierto? Es un tono en modo muy reposado, ¿cierto? Que invita a la simpleza del canto, pero con tiene una fuerza también muy importante. La llave es que diga bu pa. Esa es la llave. Así se entra en el modo. El cantor cuando va a hacer un canto ve en qué modo está y hace la llave del modo para poder entrar en el ambiente del modo, ¿cierto? Entonces la llave es la, sol, fa, mi, re. Y de esa forma puede introducir el canto. ¿Por qué? Porque los cuatro modos originales y los cuatro plagales tienen cada uno su escala definida, ¿cierto? Entonces es necesario entrar en la escala con el ambiente de la llave. Van a ver ustedes ahora que vamos a cantar en los troparios en el modo uno, los cantos en el modo uno, hay momentos de mucha solemnidad y grandeza cuando se canta en forma lenta. El primer característico canto en el modo uno es el tropario de la Epifanía, que dice, cuando fuiste bautizado, Señor, en el río Jordán, fue revelada la adoración a la Santísima Trinidad, etcétera. No los quiero aburrir mucho con mi fea y horrible voz, pero un poco, si se dan cuenta, tiene momentos, como decía, de solemnidad y belleza cuando dice, por ejemplo, fue revelada, ¿cierto? Ahí alargamos la sílaba para poder darle la importancia textual al canto. El otro canto característico de nuestra iglesia en el modo uno, bueno, aparte de los modos de la resurrección, tenemos el trisagio que ocupamos en algunas oportunidades del año que en vez de decir Santo Dios, lo vamos a ver después, cantamos Vosotros que en Cristo. Y dice también en la escala que diga, misma escala, vosotros que en Cristo os bautizasteis, de Cristo os revestisteis, aleluya. Entonces también tiene algunos golpes arriba cuando dice de Cristo, porque es importante ir destacando las partes importantes de la frase en la música con el texto. En el modo 2, que es el modo, se conoce por Vita, pero es un modo que tiene mucha piedad y oración, ¿cierto? Y que invita a la persona a reflexionar mientras se está cantando. También se ocupa para cantos que son de mucha misericordia y empieza en el di o sol. Entonces el modo 2, su llave es di, buga, di, que, zo, que, di. Sol, mi, fa, sol, la, si, la, sol. Que es un modo que pega en el si arriba, ¿cierto? Y baja solamente hasta el mi, ¿cierto? Y a veces se devuelve hasta el sol. Entonces, canto característico del modo 2 es el trisagio que recién dijimos, que es el santo Dios característico de la liturgia, y que es Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal. Pegamos arriba. Ten piedad de nosotros. Entonces, ese es el trisagion original que se cambia, como dije, a veces por vosotros que en Cristo y en dos oportunidades en el año por ante tu cruz nos postramos, oh Señor. Tenemos un canto muy bello también que pertenece a la novena del matutino de Sábado de Gloria, que es el canto a la Virgen en el oficio que antecede exactamente a la resurrección y que es la novena. eh, la novena es la última estrofa del canon del matutino y que dice, no te lamentes por mí, madre mía, contemplándome postrado en un sepulcro, a mí tu hijo que concebiste sin simiente en tu seno, ¿cierto? Entonces tenemos un canto, bueno, está cantado rápido, sin la solemnidad que requiere, para que solamente vean la escala y para que vean cómo está el ambiente de la frase musical. El modo 3, ¿cierto? Es un poquito más alegre que el modo 2. ¿Por qué? Porque es un modo de fuerza que tiene momentos bastante
bastante fuertes, ¿cierto? De firmeza y de vida, y que en general la gente lo asocia con modos occidentales, ¿cierto? Comienza en Ra o el Fa y dice... Ra, ra, di, que, di, ra, mu, pa, ni, pa, bu, ra. Fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa. Ta, ra, 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 ra. Ese es el modo 3. Es alegre, un modo de fuerza, ¿cierto? Y el canto característico es el tropar de la resurrección, el modo 3 que dice, alégrense los cielos y regocíjese la tierra, porque el Señor hizo prodigios con su diestra, aniquiló la muerte con la muerte. Bueno, ese es el tropar en modo 3 y es importante destacar que tiene que haber una armonía entre lo que se canta y lo que, o sea, la música y el texto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, aquí, en el tropar de la resurrección, en el modo 3 decimos, alégrense los cielos y regocíjese la tierra. La música me tiene que indicar que eso es tierra. ¿Y cómo lo indica la música? Bajando. ¿Ah? Entonces no podría decir yo, y regocíjese la tierra, que son errores que debido a la falta de conocimiento técnico se produjeron en algún momento de la historia nuestra y que, por ejemplo, nosotros aquí en la iglesia bien estamos corrigiendo, hemos corregido, de tal forma de que pueda haber una armonía. La persona que está escuchando un canto tiene que tener este sentido de armonía entre lo que se está cantando como música y lo que se está diciendo como texto. En el modo 4, si lo tenemos su base principal la base principal es el mi, comienza en mi y es un modo cortito, ¿cierto? Es muy corto, no es como el modo 2 o como el modo 3 que son bastante largos. ¿Por qué? Porque su llave es sol, fa, mi. A veces, ¿cierto? Queda en el sol o baja al re, pero vuelve al sol, fa, mi característico, ¿cierto? Di, la, bu, sol, fa, mi. Entonces, es un modo de tranquilidad. ¿Por qué? Porque no se mueve mucho y el canto característico que nosotros tenemos para los oídos de la gente es el canto, la megalinaria, que es un canto que se hace tanto en el matutino como en la Divina Liturgia, después de la consagración de los dones, pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo, y que es la megalinaria. Megalinaria viene de exaltación, y que es como nosotros conmemoramos a la Santísima Virgen María diciendo, tú eres más venerable que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los serafines. Digabu, se queda en ese rango, ¿cierto? Golpea a veces en el la, pero no se queda ahí, sino que baja y siempre se maneja en el sol fa mi. En el modo 4 ya entramos ahora en los plagales, o que son los modos tomados de los originales, y el modo 4 está tomado del modo 1, ¿cierto? Tiene la misma, la misma frase musical, si se quiere, pero no comienza en el re. El modo 1 comienza en el re, sin embargo, el modo 5 comienza en el la. Entonces la llave se traspasa o se transporta del re al la. Entonces decimos que soni pani so que la si do re do si la. Y este modo es un modo muy alegre, de mucho ánimo, ¿cierto? Y muchos de ustedes saben que es el modo en que está escrito el tropar de la resurrección que cantamos el día de Pascua y durante 40 días que dice, Cristo resucitó de entre los muertos, pisoteando la muerte con la muerte y otorgando la vida a los que yacían en los sepulcros. También tenemos en el mismo modo, misma frase musical, esta jaculatoria o frase que se repite, que la cantamos mucho tanto en la Pascua, como en el matutino, como en el oficio funeral, que dice, bendito eres tu Señor, enséñame tus mandamientos. Un modo de fuerza, de alegría.
es muy activo porque en general los cantos en el modo 5, hay cantos lentos, pero también los cantos rápidos, como este, por ejemplo, dan un sentimiento de mucha vitalidad, ¿cierto? En el modo 6, que es el plagal del modo 2, ¿cierto? También tenemos que su base es el re. A veces también la base es el sol. Entonces, re, sol o pa, di, si ustedes quieren. El pa, re y di es sol. ¿Mm? Y es un modo que se conoce como modo oriental. El que tiene oído va a escuchar una melodía oriental que dice que diga fa bu di que la sol fa mi re mi fa sol la. Y es un modo, como es un modo bastante oriental, pa bu ga di ga bu pa bu ga di que so que di ga bu pa. A veces pegan el si. ¿Ah? Y es un modo que en general en el piano se hace con notas blancas y notas negras. Se sube a las negras para hacer los medios tonos. Tarararararara. Y este modo, ¿cierto? Son para cantos de tristeza o de arrepentimiento, de contrición, para llamar al cristiano, ¿cierto?, a compungirse mediante no solamente la música, sino que la letra. Y el canto tradicional que nosotros tenemos es un doxasticón o un canto del Gloria en el modo 6 que es gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre. Pero si se dan cuenta, es un modo que evoca un poquito de piedad, ¿cierto? De contrición, pero también es un modo asociado a una estructura musical oriental. Tarararam. Después tenemos el modo 7, ¿cierto? Que es plagal o primo, o sacado del modo 3. En modo griego se llama varis, ¿no? Así le llaman para identificarlo, y su base es el fa, ¿m? Que en bizantino es ga. Se parece mucho al modo 3, pero lo único es que el modo 3 queda en sol, fa, mi. En cambio, el modo 7, que es el varis, pega en el si y baja. Dice, juega mucho en las notas la, si, la, si. ¿M? Entonces dice, ga, di, que, so, que, di, ga, fa, sol, la, sol, fa. ¿Cierto? Igual que su papá, el modo 3 también es de mucha fuerza, de mucha alegría, de solemnidad. Y el canto tradicional es el tropar de la resurrección que dice, destruiste la muerte con tu cruz y abriste el paraíso al ladrón y mudaste los lamentos de las miróforas, etcétera. Entonces, un modo de mucha alegría, de mucha fuerza, también con notas en el sí que golpean en momentos determinados de la frase musical y vuelven a bajar. Tiene una amplitud mucho más grande que el modo 3. ¿Por qué? Porque, repito, el modo 3 raramente golpea en la nota si, la, sino que se queda en el di, ga, bu. En cambio, el modo 7, ¿cierto? Sí sube y juega con una amplitud mucho más larga de 5 o 6 notas. El modo 8, que es el plagal del modo cuarto, ¿cierto? Su base es el ni, o sea, el do. Y es por excelencia se dice, sí. Su llave evoca la música occidental, porque se puede hacer en un piano perfectamente diciendo sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol. Ahí está. Sol, fa, mi, re, do. Aquí pegan otro tono. Entonces, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol. Ese es el modo 8, ¿cierto? Entonces, es un canto bastante tranquilo, ¿cierto? Es un modo bastante tranquilo, que su frase, ¿cierto? A pesar de que tiene una amplitud de 5 o 6 notas, a veces puede pegar en el do arriba, es decir, en la octava, pero en general es un canto de mucha piedad que lo ocupamos bastante nosotros en el tiempo de Cuaresma. ¿Ah? En este modo está escrito, está compuesto
un canto muy importante para nosotros el día miércoles santo en la noche, el martes santo en la noche, cantamos un himno de la monja Casianís, que era una monja que escribe compone este himno, es bastante largo, donde ella hace una especie de paralelo entre la vida del pecador o la mujer pecadora, ¿cierto? Y Adán y Eva en el paraíso cuando desobedecieron a la orden del Señor, comieron el fruto prohibido y el Señor los expulsa, poco para manifestar que estamos expulsados del paraíso y estamos en la iglesia. La invitación es a tratar de vivir nuevamente en el paraíso y hacer que nuestra vida se convierte en el Edén nuevamente. El tropario característico, ¿cierto? Que nosotros cantamos en Cuaresma, muchos lo han escuchado, es un tropario que se canta en el matutino, ¿cierto? En el modo 8 y dice, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ábreme las puertas del arrepentimiento, oh dador de vida. Entonces estos troparios, que son varios más, son tres, los cantamos en tiempo de Cuaresma. ¿Por qué? Porque mi alma amanece en el templo de tu santidad, cargando el templo de mi cuerpo totalmente sucio. Por eso tú, siendo compasivo, líbrame con tu misericordia. De tal forma que en Cuaresma, ¿cierto?, tratamos de purificarnos, de arrepentirnos, de buscar al Señor y de caminar en su senda. Eso ha sido todo. Agradezco a todos eh, la, la audiencia, eh, que hayan escuchado, que hayan tenido la paciencia de escuchar una voz un tonto Ujú. fea, ¿cierto? Y un gallo feo, pero todos para la gloria del Señor. ¿Mm? Y Muchas doxato gracias. feopándote, la gloria es siempre para el Señor. Muchas gracias, querido Jorge. No es para nada fea la voz, así que no digan nada, por favor, fue una bendición escucharte y también para varias personas que están en esta charla y que no son ortodoxas, que son de otras iglesias, primera vez quizás que escuchan este tipo de cantos. Así que muchas gracias, reverendo Jorge Suez. Hay algunas preguntas que las pusieron en el chat Sí, durante yo para la terminar ponencia. Sí, simplemente sí, una disculpe. especie Sí, sí. de, de finalización. A mí me parece muy importante esto que estamos haciendo porque Ujú, desde nuestra precariedad, ¿cierto? sí. Mía, sobre todo, lamentablemente la música bizantina no se ha difundido en Latinoamérica, ¿cierto? Ujú, ¿Por qué? Por diferentes razones que no es necesario analizar, pero no tenemos una tradición musical bizantina. ¿Qué ha exactamente. pasado? Que en las iglesias, cada iglesia canta a su manera, ¿cierto? Con su música, muchas veces no es ni siquiera bizantino. Entonces es necesario que nosotros podamos hacer un trabajo de recopilación, ¿cierto? Todos estos cantos que ustedes escucharon están tomados de la tradición árabe y griega. ¿M? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de componer o de cantar, ¿cierto?, en los modos originales, de tal forma de eh, asirnos o mantenernos en el original, pero en español. De tal forma que podamos ir construyendo una tradición musical. eh, en general, ¿qué es lo que ha pasado? Que los cantores en las iglesias se quedan como cantores, ¿cierto? Y no enseñan la música, y no escriben nada y no componen nada, ¿cierto? Entonces nos quedamos en grandilocuencias de Constantinopla del tiempo de los emperadores, con cantos muy solemnes, pero que eso no se traspasa al común de la gente. Y es importante que la gente cante no solamente himnos litúrgicos, sino también que himnos que están en la tradición musical, que son cantos para los niños, cantos para la juventud, cantos para la gente mayor, que son cantos eclesiásticos que están revestidos de teología, de tal forma de que podamos ir construyendo una tradición musical a través de los años. ¿Qué es lo que pasó en el Medio Oriente? En el Medio Oriente hasta el año 1940 todo se cantaba en griego, no existían cantos en árabe. Entonces empezaron a aparecer una serie de compositores que fueron a Grecia, estudiaron la música y volvieron al Medio Oriente y empezaron a componer en árabe. ¿Eh? Entonces es muy importante esto, porque si no nos vamos a quedar siempre
mediocridad de la precariedad, ¿cierto? Y tenemos que revestir a nuestra iglesia de la pompa y de la gloria que el Señor se merece. ¿No? Es por eso que es importante esto. Yo agradezco a mi hermano el pastor Miguel Ángel, al Instituto de Teología, al seminario, porque es una instancia, quizás la primera instancia que tenemos aquí en Chile de poder entregar las pequeñas bases, ¿cierto? Esto necesita mucho desarrollo, necesita mucho conocimiento, necesita mucha aplicación, ¿cierto? De tal forma de que podamos ir construyendo nuestra herencia musical bizantina en español en Latinoamérica. Muchas gracias, querido Jorge. Y yo también lo hablo como yo soy clérigo luterano, eh, que conoció también y conoce un poco de la tradición ortodoxa. Y para mí muchas de estas cosas, como clérigo protestante, son totalmente ignoradas. ¿Ah? No las sabía, no las conocía, las desconocía y eso también es una responsabilidad para mí como teólogo y pastor protestante, eh, de poder enseñar esto en el lado nuestro, ¿ah? Para conocer un poco más de la historia de la iglesia, de la historia de la familia cristiana que somos, ¿ah? Que sobrepasa las fronteras de las iglesias y conocer un poco más. Por eso te agradezco, Jorge. Y aquí vienen algunas preguntas.